Para el desarrollo del método se deben seguir ciertas etapas o fases, siendo la primera, fase de preparación. En esta fase, primero se deben definir los objetivos generales y específicos que se buscan alcanzar en el estudio. Por ejemplo, medir la carga laboral de los operarios, establecer el despilfarro de tiempos, entre otros. De igual modo, se deben precisar las actividades que se van a analizar, ya que es posible establecer que el estudio realizado sea para algunas tareas específicas. Y finalmente, en esta etapa, se debe preparar a los analistas para que entiendan claramente cuál es su función y lo que deben hacer. De igual forma, a los operarios hacerles entender la importancia del estudio que se va a realizar. La segunda fase es la fase de realización. Para dar inicio en forma concreta al estudio es necesario saber cuál es el número adecuado de observaciones que debo realizar. Para ello existen dos formas. La primera es una forma empírica y consiste en la elaboración de una gráfica, en la que el eje X corresponde a los días en que se realizó el estudio y el eje Y al porcentaje de actividad correspondiente a ese día. Esta gráfica se realiza día tras día acumulando el valor del número de observaciones hasta que el valor acumulado del porcentaje de actividad se estabilice, es decir, no cambie día a día. Allí entonces se terminará el estudio. Para establecer el número de observaciones de forma estadística se utilizará la misma fórmula que se usó en el estudio de tiempos por cronómetro, pero en lugar de utilizar una distribución t-de-Student, en esta fórmula se usará una distribución normal, debido a que se trabajan muestras de tamaño mayor. De igual forma, se deben definir el nivel de confianza, deben dar una precisión en términos de un porcentaje y se puede definir una premuestra o un valor en el que n sea máximo. La fórmula para calcular el número de observaciones quedaría de la siguiente manera. Donde Z indica el valor obtenido de la distribución normal estándar para el nivel de confianza deseado en el estudio. P indica el porcentaje de actividad obtenido a partir de unas observaciones de premuestra. Y E indica el error máximo permitido para la estimación final P. Este se expresa en porcentaje. En esta etapa se debe determinar la duración del estudio. Si las actividades realizadas por la persona son las mismas durante todos los días, entonces el número de días requerido para el estudio es pequeño. Sin embargo, si las actividades realizadas por el operario son muy variadas, entonces se requerirán más días de estudio. Es importante programar los momentos en los que se va a ir al puesto de trabajo del operario. Estas horas de visita se deben calcular de forma aleatoria. Esto sirve para controlar la parcialidad del analista, ya que debe registrar en el momento lo que observa, y el operario no tiene conocimiento de la hora en que lo van a visitar. Sería recomendable grabar las actividades del operario. Esto ayudaría a que actuara todo el tiempo de forma más natural. La realización del formato de registro. A continuación vamos a observar un ejemplo de este formato, que debe reunir un grupo de tareas como actividad, debido a que generalmente el operario no siempre realiza la misma actividad todo el tiempo. Por ende, el formato debe incluir varios tipos de tareas como producto A, producto B, producto C, que estarían dentro de la actividad. Otras que no pueden ser catalogadas como inactividad, ya que sí se está trabajando, pero no en labores que interesan para el muestreo, como ayudar a descargar el camión, y finalmente una casilla para inactividad. Fase análisis de resultados. Se deben calcular los porcentajes de actividad e inactividad con los datos obtenidos en el estudio, emitir o hacer las respectivas conclusiones, y es recomendable realizar una gráfica de control estadístico de la variable P. Finalmente, vamos a ver cómo establecer el tiempo tipo y suplementos. Para esto vamos a usar un ejemplo. Digamos que se observó a un operario que hace solamente una actividad. Este operario trabaja en el taladro y procesa partes siempre del tipo A. Después del estudio de muestreo del trabajo, se evidenció que su porcentaje de actividad P es igual al 84%. Después de establecer este porcentaje de actividad P, se deben tener en consideración otros datos como son la duración del estudio de muestreo del trabajo. Vamos a considerar que se realizó durante una semana. Esto serían 48 horas. También debemos tener en cuenta cuántas piezas se produjeron en el tiempo en que se realizó el muestreo del trabajo.
Para este ejemplo vamos a tomar 220 unidades. Como último dato, se necesitaría que se identifique un promedio de ritmo de trabajo. Entonces, observando al operario, el analista asigna el promedio al que trabaja el operario, en este caso un ritmo de trabajo de 95% en promedio. Con estos datos obtenemos el tiempo asignado, que es porcentaje de actividad por la duración del estudio por la valoración promedio o ritmo, todo esto dividido en el número de unidades que salieron. Eso va a dar el tiempo en horas por unidad. Esa es la forma de establecer el tiempo asignado. Ahora, según la actividad que realiza la persona, se agrega el suplemento correspondiente para tener el tiempo tipo. El porcentaje de suplementos que podemos asignar mediante la técnica de muestreo del trabajo corresponde al porcentaje de inactividad y es un valor global que tiene la misma implicación del porcentaje de suplementos por contingencia. Es decir, la forma de sumárselo al tiempo asignado es dividiendo este entre 1 menos el porcentaje de inactividad. La técnica de muestreo del trabajo es útil para recolectar otro tipo de información, como por ejemplo, información que sirva para determinar la eficiencia de los operarios, establecer la carga de trabajo de los empleados, información para determinar el porcentaje de suplementos en cierta tarea. Esperamos que la explicación de muestreo del trabajo dada en este video haya sido provechosa para su formación en la asignatura. Recuerde observar la información dada en la bibliografía de la presentación. Muchas gracias por su atención. Éxitos.